Buenos días, jóvenes estudiantes. En este momento vamos a continuar con nuestro proceso de aprendizaje en trigonometría. Vamos a revisar un poco el día de hoy lo que son las conversiones de ángulo. ¿Ok? Estas conversiones de ángulo, recordando o conociendo lo que debemos en el valor de ángulos, en trigonometría se manejan dos estructuras. La primera se conoce como el valor de grados y se expresa con un cerito debajo de el número del ángulo que estamos trabajando, ¿sí? Ese es en grado. La segunda expresión se llama radianes y esta expresión de radianes va a depender de la unidad matemática que conocemos nosotros como pi. Ahora, ¿de dónde viene esta unidad matemática? Viene de una famosa fórmula que ya ustedes también deben manejar, pero que por supuesto si no la manejan o no la conocen, habla de la longitud de la circunferencia. Por fórmula matemática o por relación matemática, la longitud de la circunferencia es igual a 2 pi por el radio al cuadrado. ¿Sí? Dependiendo de la circunferencia con la que estemos trabajando, por supuesto, esta circunferencia va a tener un punto centro. Del punto centro al borde de esta circunferencia, en cualquiera de sus extremos, va a tener un valor de radio. Esta distancia, ¿sí?, elevado al cuadrado y multiplicado por una constante matemática que en este caso es 2pi, que representa lo que es una longitud de circunferencia, va a ser el valor de esa distancia que tenemos que calcular. Pero en este caso nosotros no vamos a trabajar con longitudes de circunferencia, sino simplemente vamos a tomar como patrón de referencia nuestra unidad pi, ¿okay?, que es ese valor que tenemos acá. Cuando revisamos nuestro círculo trigonométrico, recordamos que en un eje de coordenada cartesiana nosotros podemos representar cualquiera de las unidades, ¿sí?, en grados. Estas unidades en grados, fíjense, si yo parto desde este extremo, este valor acá va a ser 0 grados, ¿sí? Si yo trazo una primera unidad en el primer cuadrante, segunda unidad y tercera unidad, voy a obtener tres valores de ángulo. Esos son los llamados ángulos notables del primer cuadrante. En este caso van a ser 30, 45 y 60. Para llegar finalmente a la perpendicularidad, que en ese caso forma el ángulo recto, que viene a ser equivalente a 90 grados. ¿Sí? Por ende, si este valor es 90, este valor que tenemos acá va a ser 180 grados. Este valor que tenemos acá va a ser 270 grados. Y por supuesto, el giro completo es lo que llamamos nosotros 360 grados, o lo que es una circunferencia completa. Esto cuando hablamos de unidades en grados. En nuestro primer cuadrante, que es este que tenemos acá, vamos a tener 30, 45 y 60. Ángulos notables del primer cuadrante. Estos mismos ángulos notables del primer cuadrante van a ser reflejados en forma opuesta, pero ahora hacia el segundo cuadrante. Por eso, del ángulo de 30 grados, yo voy a tener acá un ángulo que va a subir en sentido opuesto. Aquí sería 150 grados. El de 45 voy a tener uno acá que va a ser 135 grados. Y el de 60 voy a tener uno acá que va a ser 120 grados. Estos son los mismos ángulos del primer cuadrante, pero reflejados ahora como una imagen opuesta en el segundo cuadrante. Por ende tenemos 60, 135 y 150. Pasando al tercer cuadrante, este es el segundo,
Pasando al tercer cuadrante, nos vamos a encontrar también una representación de estos ángulos notables del primer cuadrante, pero estos van a ser en forma inversa. Inversa, porque ya la representación no va a ser así, sino va a ir en esta posición. ¿Ok? Entonces, en forma inversa, el ángulo de 30, voy a tener acá 210 grados. El de 45, voy a obtener acá 225 grados. Y el de 60, voy a obtener acá 240 grados. Y en el cuarto cuadrante vamos a tener también la misma representación de el primer cuadrante, pero de una forma inversa y opuesta. Inversa y opuesta a el segundo cuadrante. Entonces, en este caso vamos a tener que del ángulo de 30 grados voy a obtener acá 330. Del ángulo de 45 voy a obtener acá 315. Y del ángulo de 60 voy a obtener acá 300 grados. Esta representación que tenemos acá en grados es lo que conocemos en trigonometría como nuestro círculo trigonométrico, ¿sí? Que no es más sino la expresión de cada uno de los valores de ángulos notables del primer cuadrante, pero en cada uno de los cuadrantes sucesivos, ¿sí? Esto es en grados, que es la primera expresión que tenemos acá. Pero de igual manera, esta estructura en grados se puede transformar en radianes. Y lo vamos a hacer inmediatamente. ¿Ok? Denme un minutico mientras borro algunos de los datos para comenzar a hacer la conversión a radianes. Partiendo entonces de esta unidad o constante matemática 2pi, que sabemos que es el equivalente a un giro completo de la circunferencia, eso es igual entonces a 360 grados. 360 grados es igual a 2pi. Por ende, si 360 es igual a 2pi, 180, que es la mitad, es igual a pi. ¿Sí? Y con esta forma es con la que vamos a trabajar para hacer nuestras conversiones de ángulo. ¿Ok? Voy a borrar por acá para copiar nuestra estructura general. Si 180 grados es igual a pi, ¿verdad? Y yo quiero saber, por regla matemática, cuánto es el valor de 30 grados, simplemente aplico una regla de 3. Esa regla de 3 me va a decir que multiplico 30 grados por pi y divido entre 180. De esta manera, 30 grados por pi dividido entre 180 grados. Vamos a eliminar este. Vamos a colocar un puntito. ¿Ok? 30 por pi sería 30 pi grados sobre 180 grados. Como en este caso, grados elimina grados, se cancela. 3, 30 y 180 son divisibles, se simplifican. Me va a quedar 3pi sobre 18. Y este 18 y el 3 también son simplificables entre 3. Eso me va a quedar pi sexto. Pi sexto es el valor de 30 grados, pero convertidos a radianes. Entonces, en este caso, yo voy a tener pi sexto. Es radiable. ¿Por qué? Porque si 180 es un pi y 30 grados es la sexta parte de 180,
180 entre 6 es pi sobre 6, que es lo mismo que tenemos acá. ¿Ok? De igual manera, si 90 es la mitad de 180, el valor en grado, en radianes, sería pi medios. ¿Sí? Si 60 es la tercera parte de 180, entonces el valor acá sería pi tercio. Y si 45 grados es la cuarta parte de 180, entonces aquí sería pi cuarto. Esto para el caso de los ángulos del primer cuadrante. A ustedes les queda fácil y sencillo practicar aplicando esta fórmula, ¿sí? ¿Cuál sería el valor de 120 grados, de 135 grados, de 150 y por supuesto todos los valores restantes de nuestro círculo trigonométrico? Ahí tienen para que ya vayan practicando esa conversión. Vamos a hacer un ejemplo convirtiendo 240 grados, que es un ángulo que se encuentra dentro de nuestro círculo trigonométrico, y lo vamos a convertir a radianes. Aplicando la misma fórmula, esto me va a quedar acá, el 240 debajo del grado, y lo que voy a obtener, por supuesto, es radianes. ¿Ok? Sería entonces 240 pi dividido entre 180. ¿Sí? Grados y el 0, porque son divisibles entre 10, se van, se cancelan, y eso me queda 24 pi sobre 18. 24 y 18 son múltiplos de 6. Voy a dividirlo de una vez entre 6. 24 entre 6, 4. 18 entre 6, 3. ¿Sí? 4 pi tercios es el valor en radianes de 240 grados. ¿Sí? Si por el contrario, lo que necesito es convertir un valor en radianes de radianes y lo quiero llevar a grado, la operación es contraria a esta. Fíjense entonces acá, lo voy a borrar de este lado. Ya vamos a eliminar esta que tenemos acá, porque ahora voy a hacer la conversión de la siguiente forma. Como lo que voy a obtener es grado, radianes va a ser con radianes, 12 pi quintos. Y lo que me va a dar como resultado es grado. ¿Cómo va a ser ahora? Entonces va a ser 12 pi quinto multiplicado por 180 y dividido entre pi. Y eso me va a quedar de esta manera. 12 pi quinto multiplicado por 180 y dividido entre pi. Fíjense entonces, lo primero, simplifico lo que se parezca. Pi se va con pi, me va a quedar 12 por 180 dividido entre 5. Como 180 y el 5 son divisibles entre 5, voy a dividir primero esa cantidad, voy a simplificar. 18 entre 5, 3, por 5, 15, al 18, 3, 6. Esto me va a dar 12 por 36. Y 12 por 36, 6 por 2 son 12, 3 por 2 son 6, y 1 son 7.
2, 3, 4. Esto me va a dar un valor de 432 grados. Ajá, mi gran pregunta. Si mi círculo trigonométrico, lo que tenemos acá, al hacer el giro, me da 360 grados, ¿cómo hago yo para saber cuánto vale 432 grados? Simplemente, como el ángulo es mayor a 360, está por encima de 360, a esta cantidad, simplemente lo que le voy a es a restar el valor de 360 grados. Y el resultado que obtenga va a ser el equivalente y me va a indicar la posición según el cuadrante en nuestro círculo trigonométrico de ese ángulo. 2, 13, menos 6 son 7. 72 grados. 72 grados. Decimos 432 grados es proporcional a 72 grados. Y 72 grados está ubicado aproximadamente en esta posición en nuestro primer cuadrante. De esta manera obtenemos el valor de grados de una unidad expresada en radianes. Fíjense entonces que con esta misma ecuación inicial que tenemos acá, podemos hacer ambas conversiones, de grados a radianes o de radianes a grados. Espero puedan practicar en casa. Continuando con nuestra resolución de triángulos, fíjense que en este momento vamos a trabajar ahora el valor de un triángulo rectángulo. Recordamos que los triángulos rectángulos son aquellos que tienen un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Es decir, dos de sus catetos son perpendiculares, forman un ángulo de 90 grados. Mientras que los dos ángulos restantes deben ser agudos, ¿ok? Deben ser menores de 90 grados. En este caso, pueden ser solamente de dos tipos. Si son iguales, estaríamos hablando de que el triángulo es un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos ángulos iguales, uno diferente. Obviamente debe tener también dos lados iguales y uno diferente. Ahora, si estos dos ángulos son diferentes, estaríamos hablando de que los tres ángulos internos van a ser diferentes y por ende el triángulo sería un triángulo escaleno, donde tendría tres ángulos internos diferentes y por supuesto el valor de sus lados también va a ser diferente. Por eso es el triángulo escaleno. Esto lo hemos documentado por supuesto en nuestro cuaderno, en clases anteriores o producto de nuestra investigación a la hora de trabajar en trigonometría. En este caso nosotros vamos a trabajar para obtener el valor de los catetos o lados del triángulo a partir de un ángulo que vamos a conocer. En este caso yo le voy a dar acá un valor de un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Para ello yo necesito conocer algunas herramientas. Primero necesito conocer lo que son las razones trigonométricas. Estas razones trigonométricas son 6, son 3 principales y 3 opuestas. La primera de ellas se llama seno. Sus siglas se identifican con esta expresión, sen. Seno de alfa. En este caso, alfa corresponde al ángulo con el que estamos trabajando. La segunda razón trigonométrica se llama coseno. Y coseno
se va a identificar con las siglas cos. La tercera razón trigonométrica se llama tangente. La tangente se va a identificar con las siglas TAG. ¿Sí? Cada una de estas expresiones tiene una razón inversa. La razón inversa del seno va a ser la cosecante. Y se va a representar con las siglas CSC. La del coseno, disculpen acá, la del coseno, la inversa se va a llamar secante. Y sus siglas va a ser secante de alfa. Y la de la tangente se va a llamar cotangente. Y sus siglas va a estar representada de la siguiente manera. Cada una de estas razones trigonométricas va a venir por una relación entre el cateto y el ángulo, o el lado y el ángulo. Por ello, el seno del ángulo con el que se está trabajando va a ser la relación existente entre el cateto opuesto al ángulo dividido entre el valor de la hipotenusa de ese triángulo. En este caso, vamos a identificar los catetos. El cateto adyacente, que es este valor que tenemos acá, va a ser adyacente porque es el valor desde donde nace o comienza a crecer el ángulo. El ángulo comienza a crecer de esta manera. Este es el cateto adyacente. Adyacente al ángulo. Y el cateto opuesto va a ser el valor del ángulo o la altura, la amplitud del ángulo representado en el lado opuesto, la pared de enfrente de la casa. ¿Sí? Si estoy trabajando con el ángulo de este lado, el opuesto es la pared de enfrente. En este caso, cateto opuesto, cateto adyacente. Y, por supuesto, esto va a ser nuestra hipotenusa. Y responde a la misma estructura que teníamos nosotros cuando hablamos del teorema de Pitágoras. C, que es la hipotenusa, es igual a la suma de los catetos, sean adyacentes u opuestos. No identificamos porque no estamos trabajando con un ángulo, sino solamente con los lados. En este caso, cateto opuesto sobre hipotenusa representa el seno. Cateto opuesto dividido entre el valor de la hipotenusa. La segunda razón trigonométrica es cateto adyacente dividido entre el valor de la hipotenusa. Y la tercera razón va a ser la relación entre los dos catetos. En este caso, cateto opuesto dividido entre el valor del cateto adyacente. Como habíamos dicho, que las razones secante, cosecante, secante y cotangente eran inversas a las anteriores, simplemente su estructura va a ser una fórmula inversa a la que tenemos. Para el caso de la cosecante, que es la inversa del seno, su estructura o fórmula me va a dar hipotenusa dividido entre cateto opuesto. Para la secante, su fórmula es la inversa del coseno, que va a ser hipotenusa dividido entre cateto adyacente. Y para la cotangente, su inversa es la de la tangente, por supuesto va a ser cateto adyacente dividido entre el cateto opuesto. De esta manera
tenemos nuestras 6 razones trigonométricas relacionadas a partir de los catetos y la hipotenusa de acuerdo a un ángulo determinado. Ahora vamos a ver cómo se trabaja esta resolución de triángulo. Acabamos de explicar entonces nuestras 3 fórmulas. Seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo es igual a el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Estas 3 son las 3 razones principales. Con ellas es que nosotros vamos a trabajar resolución de triángulos, ¿verdad? Simples y dobles. Las otras 3 podemos también utilizarlas, pero no tiene sentido si tenemos las 3 primeras, que son las más comunes de usar. ¿Ok? Fíjense entonces. Para ello, para comenzar a trabajar, yo necesito conocer primero un valor de uno de sus lados. ¿Ok? Siempre necesito tener por lo menos 2 datos. Un lado y un ángulo. ¿Ok? Si no tengo uno o no tengo el otro, tendría que buscar otra herramienta para poder calcular o resolver ese triángulo. En este caso, si tengo el lado y tengo el ángulo, puedo calcular el resto de los datos. Fíjense en este caso, si yo les doy acá un valor de el cateto adyacente, 2 raíz cuadrada de 2 sobre 5. Les estoy dando el cateto adyacente, necesito calcular el cateto opuesto y necesito calcular la hipotenusa. ¿Qué herramientas voy a utilizar de estas 3? Voy a utilizar, fíjense, forma sencilla y rápida de identificar aquella herramienta que me trabaje con cateto adyacente. En este caso, X es el cateto adyacente. La que trabaja con cateto adyacente son coseno, y conociendo el valor del ángulo puedo hallar la hipotenusa. Ya tengo la primera respuesta, que es el valor de la hipotenusa. Es decir, que con el coseno, utilizando el cateto adyacente, puedo hallar la hipotenusa. Y la segunda fórmula, que también trabaja con cateto adyacente, es tangente. Fíjense, teniendo el cateto adyacente y teniendo el valor del ángulo de la tangente, también puedo conocer el valor del cateto opuesto, que en este caso sería Y. Y de esta manera, con estas 2 fórmulas, yo puedo dar respuesta a ese triángulo que tenemos en esa parte de arriba. ¿Ok? Si por el contrario no es el cateto adyacente, sino es el cateto opuesto, el que yo tengo, cateto opuesto al ángulo, necesito hallar el cateto adyacente y necesito hallar la hipotenusa. Fíjense entonces, si tengo el opuesto, voy a buscar 2 fórmulas que trabajen con cateto opuesto. En este caso, el seno es la primera de ellas. Teniendo el cateto opuesto y teniendo el valor del ángulo, puedo hallar la hipotenusa a partir de la fórmula del seno. Y la segunda fórmula es la tangente. Teniendo el cateto opuesto y teniendo el valor del ángulo, puedo hallar el valor del cateto adyacente. Entonces, con seno y con tangente puedo trabajar cuando me dan el valor del cateto opuesto. Si por el contrario, lo que me dan como dato es la hipotenusa, entonces tengo que irme a trabajar con aquellas fórmulas que tengan este valor en su estructura. En este caso, el seno tiene hipotenusa y el valor del ángulo. Puedo calcular con ella el cateto opuesto. Y la segunda fórmula, que tiene hipotenusa, va a ser
coseno. Conociendo el valor del ángulo, puedo calcular el valor del cateto adyacente. Pero fíjense que siempre hemos tenido dos fórmulas que me permiten llegar a los cálculos que necesito. Pero en esas dos fórmulas, fíjense que yo he dicho siempre seno del ángulo, coseno del ángulo, tangente del ángulo. Entonces, tengo el valor del lado, pero todavía no conozco el valor de los ángulos. De allí que entonces necesitemos conocer el valor de los llamados ángulos notables del primer cuadrante. Ya les voy a mostrar su cuadrito, el cual deben aprenderse desde acá para el resto de sus vidas. Para construir este triángulo o este cuadrito del valor de los ángulos notables, simplemente lo vamos a hacer de esta manera. Fíjense, para el caso del seno, voy a comenzar a ordenar los valores en forma creciente. Aquí voy a colocar el 1, aquí voy a colocar el 2 y aquí voy a colocar el 3. ¿Sí? Al mismo tiempo, cada uno de esos valores, como son del primer cuadrante y todos deben ser menores que 1, los voy a dividir entre 2 para que sus resultados sean todos menores que 1. Al dividir entre 2, esto me va a dar 0,5, esto me va a dar 1, esto me va a dar 1,5 y a cada uno de ellos le voy a elevar el valor de la raíz cuadrada. Y de esta manera hago que todos esos valores sean menores de 1. La raíz cuadrada de 1 sigue siendo 1. Entonces acá el seno de 30 grados es igual a 1/2. La raíz cuadrada de 2 es un valor decimal, 1.41. No lo voy a calcular, lo voy a dejar de esta manera. Y el seno de 45 grados va a ser raíz cuadrada de 2 sobre 2. Y el seno de 60 grados va a ser ahora raíz cuadrada de 3 sobre 2. Fíjense que como el seno y el coseno son razones opuestas porque están expresadas en forma opuesta dentro de nuestro triángulo, si aquí ordené 1, 2 y 3, para el caso del coseno lo voy a hacer en sentido contrario. Ahora aquí va a ser 3, 2 y 1. Cada uno va a cumplir con la misma regla anterior, dividido entre 2 y elevado a la raíz cuadrada. ¿Sí? Por ello, el valor del coseno de 30 grados va a ser igual al valor de el seno de 60 grados. Y el seno de 30 grados va a ser igual al valor de el coseno de 60 grados. Los valores de 45 van a ser el mismo en ambos casos. ¿Sí? Vamos ahora con el valor de la tangente. Para trabajar con la tangente, debo trabajar con los valores de los ángulos opuesto y adyacente. Como el opuesto representa el seno y como el adyacente representa el coseno, voy a trabajar entonces con estos lados que tengo acá. Fíjense, lo voy a hacer de esta manera. Voy a dividir cateto opuesto entre cateto adyacente. Al dividirlo de esta forma, simplemente lo que voy a hacer es una operación en doble C. Eso me va a quedar de esta manera. 2 dividido entre 2 raíz cuadrada de 3. Si simplificamos los dos, el resultado de eso va a ser 1 sobre raíz cuadrada de 3. Y por supuesto, como yo las expresiones en fracciones nunca las puedo dejar con una raíz en el denominador, debo aplicar lo que conocimos en tercer año como una racionalización. Esa racionalización me dice que debo multiplicar al numerador y al denominador por la misma raíz que encontramos en el denominador. Al hacer ese producto, esto me va a dar raíz cuadrada de 3 en el numerador, y raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3 es raíz cuadrada de 9. Como nosotros sabemos cuál es la raíz de 9, este resultado me va a dar lo siguiente: raíz cuadrada de 3 sobre 3, que es la raíz cuadrada de 9. Esto para calcular el valor de la tangente de
30 grados. Lo mismo podemos hacer para calcular el valor de 45 grados, pero en este caso, como raíz de 2 sobre 2 dividido entre raíz de 2 sobre 2, eso es igual a 1, entonces yo sé que acá el resultado va a ser 1. Y en el tercero, para calcular la tangente de 60 grados, va a ser la división de raíz de 3 sobre 2 sobre 1/2, ya en forma directa, así como lo tenemos. Esto me va a dar 2 raíz de 3 sobre 2, que simplificando, esto me queda solamente raíz cuadrada de 3. Entonces, ese va a ser su resultado. En esta primera parte, con conocer estas tres razones trigonométricas en sus ángulos notables, ya nosotros podemos resolver nuestros valores de ángulo. El resto se los voy a dejar para que cada uno de ustedes lo practique en su casa y termine de completar el cuadro. Por supuesto, para la cotangente va a ser la inversión de estos dos resultados, ¿sí? Es decir, que sería este mismo cálculo. Por ende, la tangente de 60 grados va a ser la cotangente de 30 grados. El de 45 sigue siendo igual, y el de 60, como es el inverso de esto, sería exactamente igual a esto. Por acá vamos a tener entonces raíz de 3 sobre